Muy buenas tardes a todo el público conectado. Es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes el día de hoy. En esta oportunidad tenemos como invitada a dos psicólogas del Centro Psicológico Resurgir desde México. Acá está con nosotros Vanessa Piña y también Itzel Domínguez. Ambas son psicólogas, psicoterapeutas del Centro Resurgir en México, como les comenté. Y tenemos un tema muy especial el día de hoy, es el tema control de impulsos, autocontrol. Entonces, primero que nada, agradecerle infinitamente a Resurgir, como siempre, por sumarse a compartir con nosotros charlas de su expertise, con todas las ponentes que son muy profesionales sobre el tema. Agradecerle infinitamente igual a Vanessa y a Itzel por sumarse nuevamente en esta ocasión con nosotros. Y bueno, como todos pueden ver, si quisieran saber más de Resurgir, ahí están las redes que pueden ver en pantalla, pero igual luego vamos a hacer una nueva mención con las diversas redes sociales que pueden ustedes seguirlas, ¿no? Si tuvieran dudas, consultas, por favor, sobre el tema, pueden escribir en el chat sus saludos inicialmente si gustan o preguntas sobre el tema para poder responderlas al final. Vamos a tratar de responder todas las posibles al final de la sesión, pero para que el hilo de la presentación se mantenga fluido, vamos a darle pase a las ponentes para que ellos lo desarrollen a su mejor conveniencia y yo voy a estar como moderador viendo las preguntas del público para luego poder compartirles hacia ellas directamente. Sin más, cedo el pase a las ponentes. Ha sido un gusto nuevamente contar con su participación y escuchamos todos con atención, por favor, lo que nos quieran compartir en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, Vanessa. El espacio es suyo. Gracias, Samuel. Al contrario, Samuel, muchas gracias otra vez por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes en este nuevo tema que elegimos llamado control de impulsos, autocontrol, el cual mi compañera Vanessa y yo, bueno, hicimos como una pequeña investigación y les estamos compartiendo un poquito de lo que hemos encontrado referente al tema. Y bueno, ya estamos, veo que hay ya algunos saluditos y bueno, muy bien, sean todos bienvenidos y vamos a empezar. Si me ayudas, Vane, porfis, Claro. enviarle. Gracias. Muy bien. Para darle como una pequeña introducción o para adentrarnos de lleno al tema, nos gustaría como iniciar una pequeña parte que se llama la impulsividad, perdón, para entender de dónde es que tiene que aparecer el autocontrol o por qué es importante adaptar técnicas para autocontrolarnos. Es por eso importante primero saber que la impulsividad es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida o inesperada. Y bueno, que se puede hacer en desmedida ante cualquier situación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona cuando busca alguna actividad o cuando busca saciar alguna necesidad puede actuar impulsivamente, puede actuar de manera rápida. Esto es caracterizado pues como un rasgo de la personalidad derivado a que, bueno, una persona para poder ser impulsiva necesita antes de eso identificar qué es lo que quiere alimentar para que pueda actuar de esa manera. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que cuando queremos o necesitamos algo, actuamos de manera rápida o de manera impulsiva, pero resulta que a veces el actuar de esta manera rápida o sin ningún filtro hace que las cosas no sucedan como nosotros esperábamos o hace que después pues llega a haber como un arrepentimiento de que pudimos haberlo hecho de forma distinta. A eso se le llama actuar por impulso. ¿Me la cambias por fin? Listo. Para adentrar, bueno, para continuar con esto de qué es la impulsividad, es importante que sepan que cuando una persona es impulsiva pueden existir dos motivos. El que sea por trastornos de control de impulsos, que existen pues algunos, ¿no? Como lo que sería personas que podrían comprar excesivamente o que usan dispositivos excesivamente o que tienen conductas excesivas. También las personas que ingieren compulsivamente o la persona que también, no sé, podríamos hablar relacionando la cleptomanía, por así decirlo, con la persona que compra excesivamente, podemos encontrarle una relación. ¿Por qué? Porque una persona que busca saciar la necesidad de comprar impulsivamente puede ya también caer en conductas que lo hagan
ya actuar de manera incorrecta, hasta incluso por fuera de lo que moralmente o éticamente es correcto para saciar esa necesidad. Incluso también pueden llegar a caer en conductas como en robos o vamos a llamarlo como conductas incorrectas, el comenzar a saciar esa necesidad sin importar que pongan en riesgo hasta incluso su vida, porque empiezan a tener conductas las cuales no están siendo correctas y puede que en algún momento de esta impulsividad lleguen a darse cuenta, pero esto es lo que caracteriza la impulsividad. Ya se está haciendo la acción y es después cuando posiblemente puede llegar una reacción, por así decirlo, o una manera de pensar que tal vez no era lo correcto en lo que se hacía en ese momento. También existen los trastornos, el trastorno negativista desafiante, ¿no? Trastorno explosivo intermitente o los famosos tics o nervios, ¿no? Las personas que todo el tiempo se muerden las uñas, las personas que incluso pueden llegarse a caerse el cabello porque se lo jalan, personas que tienden a hacer conductas o tener conductas muy excesivas, muy impulsivas. ¿Por qué? Están buscando saciar una necesidad la cual no han encontrado en su momento. Ahorita que mi compañera Vane les platique un poquito más del autocontrol, comprenderemos cuáles podrían ser algunos de los motivos que se alimentan o que alimentan a una persona impulsiva. Pero estas son algunas de las posibles conductas que una persona puede llegar a tener. Esto está muy arraigado a trastornos del control de impulsos. Sin embargo, es importante que sepan que no precisamente una persona va a actuar impulsivamente porque tenga un trastorno. También es importante determinar el entorno en el que se desarrolla y también podríamos agregar en ocasiones el consumo de sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones cuando tal vez una persona bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, no sé si han llegado a escuchar, ¿no? Alguna típica persona que pueda decir, no sé qué me pasó, estaba borracho, actuó así porque ni siquiera me acuerdo. Si hubiera estado en mis 5 sentidos no lo hubiera hecho, lo hubiera pensado un poco, no hubiera gastado esa cantidad de dinero si no hubiera estado bajo el efecto del alcohol. A veces el consumo de sustancias, yo estoy poniendo por ejemplo el consumo del alcohol, pueden llegar a provocar este tipo de conductas impulsivas, como el exceso de gastar dinero, el exceso de tal vez actuar de manera no muy grata o incluso poner en riesgo la vida de la misma persona. Estos son los dos motivos o los dos tipos que pueden existir o que pueden presentar una persona impulsiva. Los trastornos, el entorno, hasta incluso el consumo de sustancias. La siguiente, por favor. Ok, hasta este punto ya hicimos como una pequeña introducción para saber qué es la impulsividad o cuáles son algunos de los detonantes que generan que una persona actúe de cierta manera y eso pueda llevarlos a tener conductas, como bien lo decía, conductas que puedan ser muy arrebatadas, por ejemplo aquí en México podríamos decirle así como arrebatadas o muy alocadas, ¿no? Muy rápidas. Lo que nos lleva entonces en muchas ocasiones a pensar si es lo correcto o incorrecto actuar de manera impulsiva. En algunos casos, o la mayoría de los casos, no es lo más sano. Antes de actuar necesitamos comprender qué es la decisión que vamos a tomar o cuál es la conducta que vamos a tomar hacia ciertas circunstancias para no desequilibrarnos o no poner hasta incluso en riesgo nuestras vidas. Es por eso que es muy importante el autocontrol. Entonces quiero definírselos un poquito, ¿no? Es la capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar el equilibrio personal, lo que les hablaba del equilibrio emocional. Al no tener autocontrol, bueno, provocaría que las personas presenten una tendencia de exhibir conductas irreflexivas y poco meditadas, sin tener en consideración las consecuencias. El ejemplo que ponía del consumo de la sustancia de alcohol.
Yo nunca hubiera hecho eso si estuviera en mis 5 sentidos. Yo nunca hubiera reaccionado así. Si hubiera sido en otro contexto, hubiera dado una mejor solución o hubiera actuado de manera distinta. Claro, el contexto en el que estaba esa persona en ese momento lo hizo actuar de manera impulsiva, lo que después generó pues un arrepentimiento, como bien dice aquí la descripción, y también después pueda generar el arrepentimiento de la consecuencia o también problemas de cómo es que la decisión que en ese momento se tomó sin ningún filtro o sin pensarlo, se tomó de manera muy impulsiva, pueda traer consecuencias incluso, dependiendo de la conducta que haya sido, pueda traer consecuencias desde muy catastróficas hasta consecuencias no tan graves, pero que finalmente en algún punto de la vida de la persona impulsiva va a llegar a cuestionarse si es correcto actuar de esa manera o si lo ideal sería comenzar a utilizar el autocontrol. La siguiente. Ok. Entonces podríamos decir que el autocontrol, como a nosotras nos gusta percibirlo, bueno, pues es controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, desde la atención, nuestros pensamientos, nuestras emociones, los deseos e incluso acciones o conductas de la cotidianidad. El autocontrol es lograr evitar las interferencias negativas en el proceso de formación de la voluntad. Es superar las tentaciones que la modifican o eliminan y suprimir las acciones inconscientes que están fuera de nuestro control, como nuestras manías, nuestros tics, lo que les hablaba de morderse las uñas, por ejemplo, comportamientos obsesivos compulsivos, como el comprar excesivamente, expresiones verbales y hasta incluso gestos repetitivos, incluso hábitos, etcétera. Me gustaría poner tal vez un ejemplo, ¿no? Cuando una persona llega a ser impulsiva, tal es el punto de lo que quiere alimentar. Por ejemplo, tengo un dinero ahorrado para comprarme el celular de mis sueños. Tengo cierta cantidad, aún no me alcanza para ese teléfono, pero es tanta mi necesidad de tenerlo y de comprarlo en ese momento, a pesar de que yo sepa que no me va a alcanzar para ese teléfono de mis sueños, que voy a comprar cualquier otro que alimente esa necesidad de tener un teléfono nuevo a la mano, a pesar de que pude haber esperado tal vez 2 meses más o 3 meses más para llegar al presupuesto del celular que quería. Este ejemplo podríamos verlo como un acto de impulsividad. ¿Por qué? Si tú conscientemente ya sabías que debes de esperar determinado momento eh, para poder obtener ese celular que tanto querías, es tanta la necesidad de tenerlo en este momento, de alimentar esa impulsividad, de actuar sin medida, que entonces, bueno, hace que actúes de esa manera y lo compres, aunque no sea el que tú querías, pero para el que te alcance en ese momento. ¿Cuál podría ser la consecuencia de este ejemplo? Tal vez, cuando me dé cuenta, voy a ver que ese celular que ya compré no me gusta, no funciona como esperaba, voy a venderlo a un precio mucho menor, voy a haber perdido tiempo incluso del que creí que iba a aprovechar por comprarlo rápido, porque finalmente al venderlo voy a volver a quedarme sin celular. Y así varias las consecuencias que puede generar un ejemplo, si quieren, tan banal como este. Pero ¿qué pasa cuando puede ser un ejemplo de la vida en el que ya dependan muchísimas o dependa ya un poquito más de decisiones importantes en nuestra vida, como el tipo de trabajo que vamos a elegir, el estilo de vida que vamos a llevar? ¿Qué pasa cuando en una decisión tan importante como esta se actúa impulsivamente? Bueno, como consecuencia va a traer a personas que no van a poder, ¿qué pasa? Va a generar personas frustradas posiblemente, va a generar personas que van a estar en una zona en la que no quieren porque antes habrán actuado de manera impulsiva. Aquí haciendo un poco de énfasis en los tics y en las manías. Muchas personas, o más bien una característica importante de una persona impulsiva, es una persona que es poco paciente.
una persona que no sabe tolerar la frustración, una persona que siempre está a la expectativa de algo más. Y luego, ¿qué sigue? Sí, ya recibí este reconocimiento. ¿Y qué sigue? ¿Qué necesito? ¿Qué más? ¿Cuál es lo que sigue? No, no disfrutar, incluso si quieren, el momento. ¿Por qué? Es tanta la impulsividad que quieren continuar alimentando lo que sigue. No pueden mantenerse en un solo sitio, no porque esté mal, simplemente parte del autocontrol es buscar este equilibrio. ¿De qué manera disfruto en el momento o en el lugar en el que estoy ahora? ¿De qué manera lo disfruto? Para que posteriormente yo tenga la capacidad de después tomar decisiones similares. El que sigue, por favor. Okay. Como les había dicho, existen características muy particulares de personas que pues les falta o que no han trabajado muy bien ese control de impulsos. La irritabilidad y la ira son como el primer detonante. Una persona que no está controlando bien sus impulsos, una persona que no sabe autocontrolar sus emociones y pensamientos, va a ser una persona que la mayor parte del tiempo va a estar en estado, como lo decía, de frustración, incluso enojados, irritados, inconformes, que ahí ya podríamos tocar un poco la falta de autoestima. Van a ser personas que no van a estar incluso a gusto en el ámbito social, van a intentar aislarse. ¿Por qué? Porque esa persona tiene lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a aspirar a lo que busco. Lo de los robos, lo que hablábamos hace ratito en la introducción. Una persona que no sabe controlar sus impulsos, bueno, puedo actuar ya de manera en la que no va a ser correcta, en que incluso pueda poner en riesgo hasta su vida, su integridad como persona. Y el uso excesivo del alcohol y otras sustancias, pues también son como un pequeño motivo, por así decirlo, un pequeño detonante por el que muchas personas se escudan para lograr observar que son obsesivas, perdón, que son muy impulsivas. Eh, Otra característica importante, bueno, el uso excesivo de diferentes aparatos, ¿no? Actualmente, pues el uso de las computadoras, de los dispositivos móviles, pues están presentes. Sin embargo, ¿qué sucede con estas personas que ya es una necesidad constante el tener el teléfono aquí? Si bien podríamos decir que en la actualidad es normal, hasta qué punto también ya lo tengo como una necesidad desmedida el uso del teléfono. También puede hablar de la falta de control de impulsos. Ya no estoy diferenciando entre lo que el tiempo que es normal estar en un dispositivo, de entre el que estoy alimentando esa impulsividad de tenerlo. Inquietud, obviamente, una persona que no va a estar quieta en ningún lado, se para, se sienta, no me siento cómodo, quiero esto, no va a tener ese control de impulsos porque no ha sabido sobrellevar una estabilidad ni emocional ni física de su vida. Y pues algo que también es un detonante importante, pues es los problemas familiares. ¿Por qué? Porque puede haber todos los anteriores, juntándolos entre irritabilidad, y robos hasta veces, inquietud, pueden generar problemas en todos los ámbitos de la vida de la persona impulsiva, de todos los ámbitos de la persona que no ha sabido bien controlar o no ha equilibrado bien ese control de impulsos. La que sigue, por favor. Muy bien. Hasta este punto ya hablamos un poquito de qué es la impulsividad, qué es lo que genera que en algunas ocasiones las personas actúen de manera impulsiva. Hasta este punto ya también hemos hablado de qué caracteriza a una persona que puede llegar a no tener un buen control de sus emociones, un buen control de los impulsos, tanto de emocionales como de conducta. Y ahora que ya sabemos un poco de esto, es importante ahora pasar a la siguiente parte, que se las va a compartir mi compañera Vanessa, que ya es la parte de, entonces, ya ok, todo lo que Itzel me acabas de decir, si ubico a alguien que se parece un poco, o hasta incluso creo que yo en algunas ocasiones he llegado a ser impulsivo, porque seamos honestos, en algún momento de nuestra vida, todos hemos actuado por impulsividad. En alguna ocasión, ok, por la circunstancia, siendo honestos, funcionó. Pero ¿qué tanto está bien que a lo largo de nuestra vida continuemos
comportándonos impulsivamente? ¿Qué tan normal es que tomemos decisiones precipitadamente? ¿Qué tan normal es que tengamos conductas muy obsesivas? ¿De qué manera puedo yo ayudar a una persona que es así o ayudarme a mí mismo para controlar esos impulsos? Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestros impulsos y llevar a la práctica nuestras decisiones? ¿De qué manera ahora todo esto que ya hice consciente, que considero que en ocasiones sí tiendo a ser una persona impulsiva, de qué manera puedo sobrellevarlo para equilibrarlo lo mejor posible? Y bueno, esta parte se las va a explicar un poquito Vane. ¿Cuál es la diapositiva que sigue, Vane? Es mía. Bien, las Sí. causas. Muchas gracias, Itzel. Sí, bueno, gracias a toda la gente que se está sumando ahorita a esta charla. Y sí, efectivamente, ¿no? Este tema, desde luego, es sumamente interesante, y como mencionaba Itzel, hasta qué punto, ¿no? Desde luego, esta impulsividad que quizá nosotros tengamos, otras personas a nuestro alrededor, ya esté afectando nuestra vida, porque eso es lo importante. Si vemos que algo ya nos está afectando o está causando inclusive pues ya malestar psicológico y físico, pues es desde luego momento para hacer algo y pedir apoyo. Y efectivamente, para pasar inclusive a saber si yo tengo esta parte de falta de control de impulsos, desde luego primero es conocer, ¿no? ¿Qué es el autocontrol? Que es lo que vimos en esta primera parte de la charla. Y desde luego quizá que sentirnos identificados o verlo en otra persona. Ahora pasemos a una parte en la que quizá nos estemos preguntando, pero ¿por qué es que ocurre este tipo de situaciones? ¿Por qué se ha explicado esto? Bueno, hay diversas causas, es multifactorial. ¿A qué se refiere con esto? A que muchos factores pueden estar influyendo en esto. Puede ser desde luego individuales. ¿A qué nos referimos con esto? Al aprendizaje que ha tenido la persona a lo largo de su vida, a cómo ha sido quizá la relación inclusive con su familia, amigos. Igual este factor social, quizá cómo han sido sus relaciones sociales, desde luego, y también pues factores culturales. Pero para ir aterrizando un poco qué causas pueden estar pues incidiendo en este tipo de situaciones, se ha descrito que hay una falta de asertividad. La asertividad la vamos a entender como esa capacidad o habilidad que tiene una persona para poder comunicar lo que le molesta o lo que le gusta, pero sin, claro, en este caso, lastimar a otra persona, desde luego, y respetando su punto de vista, es decir, expresarnos de manera clara y coherente. Y por tanto, precisamente las personas que tienen esta problemática de autocontrol efectivamente tienen una falta de asertividad, ya que quizá no saben cómo expresar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, ya que precisamente no está quizás pensando tanto en el ambiente, qué es lo que está sintiendo el otro, hay quizá un poco de falta de empatía, e inclusive precisamente las personas que no son asertivas por lo regular son descritas como personas que presentan conductas que son agresivas o impulsivas, como lo hemos estado mencionando. Otra de las causas es desde luego un déficit en la regulación emocional. Desde luego es importante, ante todo, identificar qué emociones son las que dominan más en nosotros, qué situaciones las provocan. Desde luego es importante identificarlos, pero sobre todo es, en este caso, indicar también qué función están teniendo, ¿no? Quizá algo me está poniendo en peligro, quizá esta situación me gusta hacerla, bailar, salir a pasear, lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque me hace sentir feliz. Las personas precisamente con esta falta de control de impulsos se les complica mucho identificar y regular sus emociones de manera que sea moderada y eficaz para poder resolver situaciones de su vida diaria, ya que inclusive ellos se ven como sobrepasados de las situaciones de sus propias emociones, que no saben siquiera lo que están sintiendo, o es demasiada la ira o la agresividad que pierden el control total de ellos mismos, y por tanto los va a llevar a tomar decisiones que puedan ponerlo en riesgo a esa persona, e inclusive hasta poner en riesgo la vida de otras personas también. Y también, como les mencionaba, también Itzel hace unos momentos, también tienen problemas con la demora de gratificaciones. ¿Qué se refieren con esto? Son muy impacientes. Ellos no esperan, o sea, ellos quieren las cosas desde luego al momento, que desde luego se empiece a recompensar lo que ellos están buscando, lo que hicieron.
Y precisamente estas conductas impulsivas están relacionadas con la incapacidad o dificultad para poder demorar estas gratificaciones. No se esperan y por tanto tienden a ser conductas que les va a proporcionar un beneficio que sea inmediato, aunque sea a largo plazo, pero sea contraproducente para ellos, que es lo que hemos estado hablando desde luego a lo largo de esta charla. Ellos también lo que presentan es intolerancia a la frustración, ya que si usted, bueno, si nos ponemos a pensar, ¿no? Ejemplos de la vida diaria, inclusive hasta estrés en nuestro trabajo, desde luego quizá en el tráfico, o quizá inclusive hasta frustración de que luego estamos viendo las noticias y determinada situación pues nos afecta, pues nos va a generar sensaciones que son molestas y desagradables, desde luego nos van a hacer sentir enojados o tristes. Y claro, ya que la emoción que nos informa de que las cosas no han salido como quizá nosotros deseábamos o anticipábamos, y por tanto, desde luego hay que seguir trabajando cómo afrontar ese tipo de situación. Las personas precisamente con falta de control de impulsos no tienen este tipo de regulación, simplemente comienzan a estallar en emociones de ira, de agresión, y no saben ya siquiera cómo responder. Desde luego, esto también los pone en riesgo, perdón, a ellos en cuanto a sus relaciones sociales, porque no saben siquiera cómo comunicarse o qué es lo que están necesitando, que está muy asociado precisamente a esta falta de asertividad. Otra de las causas, desde luego, es la pobre inhibición de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Es inclusive la capacidad para la toma de decisiones como tal, forma parte del funcionamiento ejecutivo del cerebro. Por lo regular está asociado al lóbulo prefrontal o al lóbulo frontal, mejor dicho, que precisamente está asociado a la toma de decisiones, ya que precisamente es la encargada de poder inhibir las conductas impulsivas y potenciar precisamente las conductas que son planificadas y orientadas a objetivos. Precisamente hay una desregulación en la corteza prefrontal debido a, bueno, a este pobre, ¿no? Control de impulsos, y estudios neurológicos inclusive han demostrado que las personas impulsivas presentan una disminución de la actividad en la corteza prefrontal, precisamente lo que les está dificultando a inhibir sus conductas impulsivas. Dado esto, es importante desde luego conocer, y quizá ya nos hemos estado preguntando, pero ¿qué consecuencias tiene para la persona tener este tipo de conductas impulsivas o no tener este autocontrol? Las consecuencias, desde luego, es un conflicto en su entorno social y familiar. Pues claro, si hemos estado poniendo atención a lo largo de la charla, si imagínense, si no tenemos el control quizá de lo que estamos diciendo, o quizá no tenemos el control de estar tomando cosas que no son nuestras, en este caso, por ejemplo, robar, de estar comiendo excesivamente, desde luego, pues va a afectar a los que nos están rodeando. Y eso, desde luego, hace una tensión en el ambiente muy difícil y empieza precisamente a haber problemas familiares. Y precisamente yo lo explico, si un eslabón de la familia comienza a tener problemas, empieza a haber un impacto en los otros eslabones y que empieza a haber un desorden. Y desde ahí entonces hay que trabajar desde la parte individual y hasta la familiar si ellos también lo permiten. Una de las consecuencias también es el abuso y dependencia a drogas. Es tanta, inclusive, pues, esta necesidad de contar con las cosas rápidamente, que comienzan a generarse esos estados de ansiedad y estrés. No saben siquiera cómo minimizarlos o inhibirlos. Y entonces a lo que recurren precisamente es al consumo de drogas y precisamente pues al abuso de estas. También trae consigo baja autoestima, el autoconcepto se empieza a ver afectado, ya no tenemos el mismo concepto de nosotros, ya no vemos de la misma manera las cosas positivas de nosotros, de no, yo soy bueno haciendo esto, yo soy bueno dibujando, yo soy bueno bailando. Se empieza a perder todo eso, se empieza a ver muchos pensamientos y sentimientos negativos hacia uno mismo, y eso evidentemente lo que va a traer consigo es también una dificultad de la toma de decisiones. Y por ende también va a tener problemas de depresión, y también está muy asociado a que se cometan como tal conductas delictivas, es decir, empiezan a tener problemas precisamente en cuestiones legales, ya que al tener estos problemas de autocontrol precisamente luego se dan estos casos de estar quizá robando, en este caso, por ejemplo, la piromanía, entre otras cosas, y esto desde luego pues también les va a traer consecuencias con la ley. Y por ende, pues también va a traer estrés y ansiedad, como le hemos estado mencionando. Y como verán, todo está asociado con todo.
si no se empieza a trabajar también desde un inicio, también se puede ir complicando pues de manera paulatina. Y por eso, desde luego, es importante identificarlo y pedir apoyo. Y si ver que también otra persona lo está sufriendo, desde luego planteárselo de una manera clara, por supuesto, y sugiriéndolo que tome este apoyo. En este caso, pues psicológico, en primera instancia. Y lo que nos lleva al siguiente punto, precisamente, que es la intervención psicológica. Es lo primero que se sugiere, por supuesto, buscar este apoyo, ya que se ha descrito que de las principales corrientes que desde luego está apoyando este tipo de situaciones es la terapia cognitivo-conductual, es decir, va a estar trabajando un poquito en nuestros pensamientos, en este caso quizá intrusivos o sentimientos o aprendizajes asociados a lo largo de nuestra historia, pues vaya, de desarrollo, qué es lo que precisamente pues disparó este tipo de situación o qué fue lo que precisamente la persona aprendió a desarrollar este tipo de conducta. Son cuestiones que no son imposibles desde luego trabajar, si se hace desde luego pues con paciencia y se empieza a identificar este tipo de eventualidades. Aquí precisamente en la terapia cognitivo-conductual es ver, es trabajar un poquito con las técnicas de afrontamiento. Es decir, cómo nosotros estamos percibiendo esa situación que nos está causando un poquito ahí de malestar psicológico y que por ende también empieza a impactarnos de manera fisiológica, es identificar cómo estamos enfrentando y cómo estamos resolviendo a su vez este tipo de situaciones. Si lo estamos resolviendo con conductas que son realmente adaptativas para la persona o inclusive se está haciendo un daño a sí misma, que precisamente ponemos el ejemplo de el consumo, ¿no? De la ingesta excesiva, de que inclusive hay personas que desde luego ya no se tiene este autocontrol de seguir comiendo, ¿qué es lo que pasa? Inclusive puede estar asociado a situaciones de conflictos familiares, violencia intrafamiliar, etcétera, y precisamente se empiezan a asociar este tipo de conductas y lo que necesita precisamente es seguir comiendo y comiendo, pero desde ahí precisamente se tiene que ir trabajando y va a depender, claro, de la historia de la persona, cómo es su contexto, cada tratamiento es diferente, solo se está en este caso platicando un poco de manera general cómo sería o desde qué ámbito se estaría trabajando psicológicamente. Lo que vamos a trabajar con las personas precisamente es desarrollándoles habilidades, en este caso más que nada habilidades sociales necesarias para poder sustituir sus conductas impulsivas por otras conductas que sean más adaptativas, por supuesto. Inclusive ha habido casos de personas, y regresando a este ejemplo de la conducta de ingesta excesiva, inclusive ha habido personas que lo han logrado, por supuesto, y lo han sustituido por este tipo de situaciones de practicar algún deporte, inclusive hasta encontraron una vocación de ser mejor un bailarín o ser un cantante, y precisamente se comienzan a buscar conductas que lleven a la persona desde luego a formarse íntegramente, se les empiezan a enseñar habilidades de asertividad, desde luego cómo poder comunicarse con las otras personas, cómo poder comunicar también sus emociones, desde luego, y ver qué emociones están asociadas a determinada situación. Inclusive se pide ahí un poquito trabajar con el autorregistro de sus sentimientos, emociones, a qué eventos está asociado y trabajando precisamente. La idea es trabajar con la persona en cómo está afrontando una situación y cómo sustituirla, de manera adaptativa, por supuesto. Otra de las técnicas que se trabaja es gestión emocional. Primero que nada, lo que se hace desde luego es identificar si el individuo está de manera pues interna, ¿no? En este caso, identificando sus emociones, qué es lo que lo está enojando o si realmente lo está haciendo enojar a algo o lo pone triste. Es ver precisamente qué es lo que está ocurriendo en el entorno del sujeto y precisamente a partir de ahí pues ir trabajando y tomar el control de sus propias emociones como tal y que aprenda a modularlas. Y precisamente, inclusive ahí se ponen ejercicios de imaginación de tú qué harías en esta situación, de que, por ejemplo, llega, no sé, llega mi papá o llega mi mamá y me empieza a gritar así de la nada, pues desde luego es natural que uno se enoje, ¿no? Pero precisamente se empiezan a trabajar este tipo de técnicas en la que se empieza a mencionar, a ver, ¿y tú qué harías en esta situación? Si tú consideras que tú no tienes nada que ver con esa situación, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo te comunicarías? Etcétera.
Esa es la idea, precisamente, que el mismo individuo tome e internalice esas herramientas y los ponga en práctica en su vida diaria. Y también lo que se recomienda un poquito y se trabaja son las técnicas de relajación, que la idea precisamente es regular la ansiedad, porque evidentemente cuando uno presenta conductas impulsivas, la ansiedad por lo regular está hasta el tope, porque precisamente queremos las cosas quizá muy al momento, o como sentimos tanto malestar psicológico que no sabemos siquiera cómo resolverlo, cómo aliviarlo. Y esa es la idea precisamente de las técnicas de relajación, que van desde de la mano con técnicas de respiración, por ejemplo, técnicas de respiración diafragmática o estas técnicas de relajación progresiva muscular. Es trabajar precisamente con cada una de las partes de nuestro cuerpo, con un ejercicio que es desde luego con práctica y con ayuda de un especialista, de tensar y distensar los músculos, usar un poco de imaginería guiada, entre otras situaciones. La idea aquí es que cada tratamiento se va, en este caso, a adecuar, desde luego, a cada persona, ya que cada organismo es diferente. Habrá unas personas que estas técnicas de relajación no les sirvan, entonces hay que buscar otro tipo de estrategias. Por eso es importante, desde luego, buscar ayuda profesional y que sea de acuerdo a ti, por supuesto, y que también tú te sientas cómodo en platicarlo con el psicólogo o la psicóloga y que también te resuelva estas dudas. Que desde luego cuando tenemos estas conductas impulsivas y no sabemos siquiera qué está ocurriendo con nosotros, pues lo que más queremos es saber pues por qué es lo que nos está ocurriendo. Esa es la idea, desde luego, pedir este apoyo psicológico. Y bueno, entonces decir hasta este punto, por supuesto, quizá yo tengo estos problemas de autocontrol tal vez, tengo estos tics nerviosos como les mencionaba Itzel hace unos momentos, ¿no? De estar mordiéndome las uñas, arrancándome el cabello, inclusive estos tics de estarnos rascando o moviendo las piernas muy ansiosamente. Quizá no nos hemos dado cuenta y quizá hasta en esta charla se están percatando de eso, lo han visto en otras personas. Decir, no, pues sí, quizá en este momento sí me está causando un poco de malestar emocional, quizá hay que hacer algo. Y por supuesto, también para nosotros es un placer compartirles a ustedes quizá algunos tips que quizá a ustedes les ayuden y los tomen en cuenta, por supuesto. Que claro, si tienen alguna duda o pregunta, pues nos los hagan saber desde luego a través de los comentarios. Uno de los primeros tips que, bueno, brindamos a partir de esta charla, desde luego, es que tú tienes que saber que el autocontrol sí puede mejorarse. ¿Tiene solución? Lo tiene. Sí, quizá nos está generando también incertidumbre, es totalmente normal y por tanto es importante pues conocer y reconocer que se tiene el problema y que se puede controlar. Por tanto, pues desde luego es importante tener una actitud positiva y poner también de nuestra parte en regular nuestras emociones y nuestro comportamiento. Y aquí, ¿qué es lo que precisamente se recomienda? Que se haga un diario emocional. Ustedes pueden usar alguna libreta, alguna hoja o lo de hoy de usar el celular o la tableta, de hacer un diario, que ustedes vean que una emoción les domina más en un día, por ejemplo, en el enojo. Ustedes regístrenlo, a ver, esta situación me hace enojar, pero esta otra también, y hay que ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Y esa es una manera también de ir gestionando nuestras emociones. ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal? Y evidentemente todo lo que nos haga sentir bien, tendemos a volver a repetirlo y eso refuerza precisamente nuestro sistema de la recompensa en el cerebro. Nos va a hacer repetir conductas que nos hacen pues sentirnos bien. Y a quién no le gustaría, por supuesto. El segundo tip, desde luego, es identificar y definir lo que se quiere controlar. Va muy de la mano con el diario emocional. Tiene que identificar, desde luego, nuestras emociones y aquellos hábitos negativos que nos están afectando a nosotros. Y también, pues, identificar qué hábitos podrían inclusive hacernos más eficientes, quizás ser un poco más organizados, por supuesto. Va a depender de la problemática, por supuesto. Y otro de los tips es trabajar con nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional se va a entender como esta habilidad de identificar, comprender y regular nuestras emociones propias y las de los demás. Precisamente va de la mano en autoconocernos a nosotros, por supuesto, valga la redundancia. Es una manera también de trabajar con nosotros, la manera de responder. Y un sencillo ejemplo, un sencillo ejemplo. Ahora en los trabajos, quizá muy en la actualidad,
De hecho, se ha reportado que no se toma ya tanto en cuenta esta parte de las habilidades, ¿no? De acuerdo al área de una empresa, etcétera, sino también ya se está tomando en cuenta cómo es que la persona resuelve situaciones, por supuesto, si inclusive a niveles de estrés puede regularse desde luego y toma las mejores decisiones. Esa es la idea de ir trabajando un poquito con la inteligencia emocional. Y otro de los tips, desde luego, es modificar tu ambiente. Modifica tu ambiente se refiere a que tú tengas o a alejar más bien de tu alcance los estímulos negativos. Eso no es una buena opción. Hay que cambiar nuestros hábitos. Y un sencillo ejemplo, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Ahora que estuvimos confinados haciendo quizá el trabajo en casa, teníamos acceso desde luego a alimento, ¿no? Libre, podríamos pararnos al al refrigerador, ir a la cocina. Y precisamente es tener precisamente el control de esos estímulos, de saber, ok, yo quizá tengo un poquito de debilidad comiendo quizá que la galleta o que el pan, los dulces, ok, ya me conozco, entonces lo que tengo que hacer ahora quizá es sustituir quizá por un poco de fruta o algo más, quizá algo más saludable, pero que esté a mi alcance y que sea muy visual para mí. Y empezar con pequeños hábitos, porque evidentemente no vamos a empezar, ¿no? De lleno, modificando ese hábito. Es poco a poco, es también tenernos paciencia y no castigarnos. Desde luego de, no, quizá no estoy hecho para esto, soy muy débil, no puedo controlar mi alimentación. También no hay que ser tan estrictos con nosotros. Desde luego también tenemos esa brecha de ir aprendiendo quiénes somos nosotros, qué emociones qué emociones estamos generando, etcétera. Y desde luego, pues practicar técnicas de relajación y respiración, como lo mencionábamos, esta respiración diafragmática, que básicamente es una técnica que precisamente lo que nos hace es manejar o tener control precisamente de nuestro oxígeno de una manera que precisamente nos relaje. Y la técnica básicamente es precisamente inhalar aire y cuando nosotros estamos inhalando lo que hacemos es inflar nuestro estómago, como se lo explico precisamente a niños, no es como inflar un globo en nuestro estómago. En cuanto tú metes aire por al menos 5 segundos, tú empiezas a inflar el estómago, retienes la respiración y sacas el aire nuevamente. Y por lo regular se sugiere que se repita este ejercicio de 5 a 10 veces de acuerdo a cómo tú te sientas. Y la relajación muscular progresiva, como les mencionabas hace un momento, básicamente es un entrenamiento con un especialista de relajar y distender nuestros músculos en todo el cuerpo, ya sea inclusive con un poco de música que sea relajante para la persona o simplemente con la voz guía del terapeuta. Y ahora van a decir, bueno, esto suena pues bien, quizá eso me pueda ayudar, pero ¿qué beneficios me va a tener a mí el manejar el tener más bien en equilibrio mi autocontrol? ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir afrontar las situaciones que son difíciles con mayor eficiencia, es decir, nuestra mente va a tener mayor claridad para poder tomar decisiones y por tanto te va a ayudar a mantener la calma, que eso es lo más importante, empiezas a regular desde luego esta impulsividad de querer hacer algo o inclusive querer ya hacerte daño por la conducta impulsiva. ¿Y qué va a ocurrir? Va a mejorar la relación con los demás, por supuesto, porque quizá ya mejoraste tu habilidad para poder comunicarte con el otro, ya pudiste mejorar cómo voy a expresar lo que necesito sin poder lastimar a la otra persona. Y por tanto, también va a permitir controlar tu estrés cuando te sientes bajo presión y por tanto también te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es decir, inclusive ahí ya estás ayudando mucho a tu corteza prefrontal a que se aclare este tipo de área y puedas tomar este tipo de decisiones de mejor manera, ya estás evaluando tu contexto, posibles pros y contras de una decisión que puedas tomar, etcétera. Y por tanto también va a aumentar tu capacidad de concentración, por supuesto, y va a mejorar tu autoestima, tu autoconcepto va a mejorar mucho. Ya vas a ver más cosas positivas en ti, de no, yo sí puedo hacer esto, o yo ya puedo estudiar otra carrera, ya puedo viajar, no sé, puedo iniciar el viaje de mis sueños, etcétera. Cada uno tiene una meta diferente. Y esa es la idea, porque inclusive va a mejorar tu bienestar emocional. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente, ya que si nosotros mentalmente estamos bien, desde luego va a tener un impacto en nuestro cuerpo de una manera impresionante, porque se ha reportado esta asociación o relación de las emociones, ¿no? Con las enfermedades precisamente,
de que si nosotros también no estamos bien, nuestro sistema, pues tanto inmunológico como hormonal, nervioso, pues lo van a resentir. Por eso es importante, desde luego, también cuidar nuestra mente, así como uno también va al médico por cualquier situación de dolor en el estómago, dolor en la cabeza. También cuando empiezan estas dolencias emocionales y mentales, para eso estamos también los psicólogos, y que ustedes tengan la confianza de poder acercarse. Y bueno, hasta aquí está la charla de hoy. Esperemos que desde luego haya sido de su agrado y que nos hagan cualquier pregunta o duda, estamos dispuestos a responderlos. Y bueno, ya en conclusión, desde luego el autocontrol pues es esta capacidad de poder regularnos también pues emocionalmente y la toma de decisiones, y que este tipo pues de situaciones pues no nos afecten a nosotros. Y eso sería todo. Así es, Dani. Yo quiero Excelente. hacer un comentario, si se puede, en lo que pasamos a las preguntas. Hay algo que mencionaba mi compañera Vane que me pareció muy interesante, ¿no? Ahora que ya identifiqué o que me he dado cuenta de que no logro controlar en ocasiones, pues, mis emociones o mis pensamientos, y que ya adapté estos tips, ahora, ¿qué beneficios va a llevar a mi vida cotidiana o de qué manera voy a mejorar en mi vida cotidiana? Bueno, creo que esto que mencionaba ella por parte de la salud o el equilibrio emocional que va a conllevar o que va a tener como consecuencia el que se lleve una buena regulación, perdón, de tanto de pensamientos, conductas como emociones, efectivamente va a tener como consecuencia un resultado positivo, un resultado de equilibrio emocional, que muchas de las veces, o no dudo que muchas de las personas que nos están visualizando, pues es lo que buscan, ¿no? Un equilibrio o un bienestar emocional. Excelente, Itzel, muchas gracias. Igualmente, Vanessa, muchas gracias. Un gusto haberlas podido escuchar el día de hoy. El público ha Gracias. estado muy activo, nos ha compartido muchas preguntas, vamos a priorizarlas para ver el tema del tiempo. Pero antes que eso, me gustaría por favor a todo el público conectado, si puede ver la pantalla, si gustan saber más de lo que comparte Vanessa, Itzel o otra psicóloga de Resurgir, pueden por favor seguirlas en sus redes sociales, tanto por Facebook, Instagram, YouTube y también inclusive TikTok. Pueden buscar a Resurgir Psicólogos y pueden ahí saber todo lo que ellos comparten, sea talleres, conferencias, sesiones terapéuticas, lo que ustedes deseen. Su equipo está en México, pero dan servicio online también. Entonces, todo lo que ustedes requieran, por favor, los invito, ¿no?, a visitarlos en sus redes sociales porque ellos son muy profesionales, muy expertos sobre las diferentes temáticas. Muchas gracias igualmente, Vanessa Itzel. El público conectado, igual, muchas gracias al público por sumarse de hoy. Acá rápidamente voy a hacer un resumen de los saludos que nos enviaron. Muchas gracias por estar en vivo, Yaji, Delia, Karina, Zulmi, Raquel, Marta, Sergio, Nadesca, Karina, Aime, Pau, Jamie, Rebeca y Nati, y también todos los demás que se conectaron luego. A ver si puedo simplemente rápidamente mostrar algunos saludos. Acá nos saludó Nati, muchas gracias, está excelente, muchas gracias Nati. También nos saludó posteriormente Zulmi, muchas gracias Zulmi, un gusto poder compartir. También nos saludó Erika, muchas gracias por llevar esta masterclass, muchas gracias Erika. También nos saludó Cristina, muchas gracias Cristina por tus saludos, nos dijo muchas gracias, muy interesante. También nos agradeció Maggie, nos dijo excelente información, muchas gracias por compartir, bendiciones, muchas gracias Maggie. También saludos de Marielos, saludos también de Erika, excelente información, mil gracias. También saludos de Jamie. Y bueno, también saludos finales acá de Pau, de Marta y de Edith, que ya por el tiempo no voy a poder leerlos todo en detalle, pero muchas gracias por sus saludos de todas maneras. Para finalizar, voy a llevarles algunas preguntas que nos llegaron por interno y también en vivo. Si pueden responderla muy brevemente, por favor, para ver si podemos cubrir mayor número de Claro que preguntas sí. posibles. Ok, solamente voy a profundizar en las preguntas que de repente no han tocado o simplemente si quieren hacer una reflexión final sobre cada una de estas, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer con la pregunta, a ver, 2. Nos dijeron, ¿existe alguna diferencia entre el control de impulsos y el autocontrol? ¿Existe control de impulsos? Ok. Bueno, considerando que suenan igual, podríamos decir, podríamos tomar en que son algo similar. Lo que sucede con el autocontrol
es que ya es la capacidad que una persona adaptó en su vida para lograr equilibrar no solo emociones, sino pensamientos, conductas y emociones. Esa es la peculiaridad del autocontrol. Es la capacidad que una persona ya tiene o la habilidad que una persona ya tiene en su vida diaria para lograr equilibrar estos tres puntos que decía, emoción, pensamiento y conductas. Y ya lo hacen de manera, ¿cómo decirlo? De manera ya innata, o sea, ya es algo que en automático, al tener el autocontrol, ya puede hacerse, ya que es una habilidad que ya se adaptó como propia. Excelente, Isabel, muchas gracias. Comparto la siguiente pregunta rápidamente. Y como ya sí la tocó bastante Vanessa, de repente, Isabel, tú puedes darnos un comentario sobre esto. ¿Qué técnicas Sí. existen para controlar los impulsos? Ok, a Ok, mí hay una que perdón, sí, digo no, un no te comentario y ya, ¿sí? va, sí, Hay tú una que primero. mencionó Vane que me parece muy, muy interesante, muy buena, la de la inteligencia emocional, ¿no? Los conceptos de inteligencia emocional tocan el autocontrol de estos tres que mencionaba hace ratito. ¿De qué manera yo voy a poder tener un autocontrol o de qué manera voy a poder llevar a cabo el autocontrol? Bueno, también reforzando mi inteligencia emocional, es decir, no solo centrarme en el autocontrol, también centrarme en otras áreas importantes como em, la autorregulación, todas todos los 5 puntos, bueno, los puntos que conlleva la inteligencia emocional para que no solo se trabaje esta área, sino todas las otras y de esta manera se busque la regulación o el equilibrio, que es finalmente es la técnica importante. No sé qué más quieras agregar, Vane. Pues sí, bueno, únicamente agregando, creo que una de las técnicas como más accesibles para todos es hacer un registro, igual como les mencionaba, de sus emociones, de situaciones, cómo los hacen sentir, y ya ustedes van identificando qué es lo que les causa malestar o qué es lo que no les gusta, y a partir de ahí que ustedes identifiquen, pues ya ver, ¿no? Cómo modificar sus hábitos, como lo mencionamos con la comida, ¿no? Alejar quizá todo lo que nos esté haciendo daño, o quizá que no tenemos el control quizá de seguir, perdón, de jugar, por ejemplo, videojuegos, bueno, alejar un poco quizá ese estímulo mientras trabajamos, etcétera. Es más que nada también una gestión de nuestro tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo y solo pues es tener el control, vaya, un registro, autorregistro de nuestra vida diaria. Ese es el consejo que daría. Excelente, Muy bueno. muchas gracias. Comparto rápidamente la siguiente pregunta. ¿Las personas impulsivas se forman o nacen así? Wow, pues bueno, es una interesante pregunta, de hecho. Este, Bueno, mi Es que respuesta incluso, sería que es algo multifactorial, ujú, totalmente. O sea, puede ser algo neurobiológico, tal vez sí, un poco, como les menciono, quizá tiene que ver un poquito con la corteza prefrontal, quizá un poco con sistema límbico de recompensa, tal vez. Puede ir por ahí, o quizá también esta parte externa, ¿no? Lo social, o sea, lo aprendizaje, perdón, nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Yo diría que es un poco de ambos, dependiendo cada persona, por supuesto. sí, creo que es muy importante lo mencionábamos al inicio, ¿m? ¿Qué rasgos tiene una persona impulsiva o bajo qué términos una persona impulsiva actúa? Hablábamos del entorno, es importante tomar en cuenta el entorno, la manera en la que lleva su estilo de vida esa persona. Eso va a determinar también que actúe o no impulsivamente. Si esta persona está llevando un estilo de vida, un desarrollo desde el día uno en el que ha tenido que actuar de esta manera, bueno, podríamos tomarlo a que entonces desde sus inicios ha tenido que ser impulsiva. Si es una persona que a raíz de el consumo de sustancias, etcétera, ha tenido que actuar de manera impulsiva, bueno, eso ya podría decirse a lo que respondiendo a la pregunta es que después de tiempo se empezó
a comportar impulsivamente, no nació así. Ahora, también mencionábamos trastornos, ¿no? Hay trastornos en los que también pueden identificarse personas impulsivas, entonces también podríamos tomar de ahí que a raíz de eso es importante identificar por qué una persona es impulsiva, a raíz de un trastorno o a raíz también, bueno, de todo el contexto que decíamos entre en dónde se desarrolla el consumo de sustancias, qué estilo de vida lleva, qué es lo que quiere alimentar o cuál es la necesidad de llevar ciertas conductas. Entonces, creo que por ahí iría respondiendo un poco la pregunta. Muchas gracias. Rápidamente paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide la regulación emocional? Si hay alguna manera de medirlo, ¿no? A su consideración. ¿Cómo se mide la regulación emocional? Bueno, creo que hablando en el concepto del autocontrol, hablando muy reflexivamente de este tema del día de hoy, es importante, pues, lo que mencionaba Vane, ¿no? Llevar un registro, tener una idea concreta de la cotidianidad, de qué emociones o qué estoy pasando en mi día a día. Solamente de esa manera voy a poder yo identificar cómo llevo mis emociones. A partir de identificarlas, entonces, cómo puedo regularlas o cómo puedo equilibrarlas. No sé si tengas algún otro punto de vista, Vane. Sí, bueno, muy similar. No creo que haya algo como tal que pueda medir las emociones. Más que nada es identificarlas, por supuesto. Y quizá lo que se refieren es quizá que hay unas emociones que nos dominan más que otras. Y eso pues va a depender del tipo de personalidad que tengamos cada uno. Sí, entonces respondiendo un poco a la pregunta es como más identificarlas y posteriormente será más fluido el poder equilibrarlas o regularlas, como decía la pregunta. Así es. Muchas gracias. La pregunta final, para ir cerrando ya la sesión, una pregunta de Delia. Ella nos consulta, en el caso de personas con adicciones, ¿cómo se les puede ir ayudando a hablar de regulación emocional o conductual? Qué complejo. Yo siempre he considerado que la ayuda inicia en uno mismo. Podremos querer apoyar a alguien, pero también debemos de ser conscientes que al querer apoyar a alguien necesitamos la conciencia de que esa persona quiera ayudarse, ¿no? Creo que empecemos por ahí. ¿De qué manera puedo yo aportarte? ¿De qué manera puedo yo apoyarte? Dependiendo de qué tanto tú quieras recibir mi ayuda. Empezando por ahí, me gustaría abordar esa pregunta. No sé si tengas otro punto de vista, Vane. Bueno, sí, en cuanto al ámbito de las adicciones, pues sí, más que nada es un apoyo multidisciplinario, más que nada. O sea, no únicamente quedarnos quizá con lo psicológico o lo psiquiátrico. Creo que tiene que haber un acompañamiento de ambos, porque precisamente estamos hablando de adicciones, también ya nos estamos metiendo un poquito más en la neurobiología también, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que nos está causando pues recompensa, que no. Por ahí comenta, ¿no? Que tiene que ver mucho con los neurotransmisores como la dopamina, por supuesto, y tiene que haber una regulación con medicamentos y complementarla, por supuesto, pues con terapia, que por lo regular lo que se recomienda en cuestión de adicciones, pues es la cognitivo-conductual. Y ante todo, bueno, es acercarse a esa persona, planteárselo, que quizá pues necesita ayuda y pues aquí el objetivo es que realmente, como mencionaba Itzel, ¿no? Que la persona realmente pues pida la ayuda y esté consciente de que lo necesita. Excelente, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas que hemos tratado de priorizar en esta sesión. Ha sido un gusto tenerlas en esta ocasión con nosotros, resurgir nuevamente. Acá, si me dan un minuto, les comparto los saludos finales, nada más que nos ha llegado recién ahorita, en los últimos minutos. Muchas gracias a ustedes por la excelente exposición de Zulmi. Muchas gracias, Zulmi. Acá también se conectó, me parece, Elizabeth o alguien más de Resurgir. Desde la cuenta nos saluda nuevamente. Me alegra mucho compartir espacio con ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Un gusto tenerla siempre en el espacio y a todos invitarlos nuevamente a seguir las redes, ahí pueden verla, ya sea si ustedes prefieren usar Facebook, Instagram, YouTube o TikTok, lo que ustedes prefieran, ahí pueden encontrar mayor contenido psicológico, terapéutico y educativo. Muy recomendable. Muchas gracias. Saludos finales de Erika. Excelente, gracias por la respuesta. Muchas gracias, Erika. También Jamie nos hizo un comentario de los neurotransmisores. Muchas gracias, Jamie. Y bueno, cerramos nuevamente con los saludos finales de Zulmi y de Erika. Ha sido un gusto tenerlas el día de hoy con nosotros. Vanessa, Itzel. Gracias.
Y Al sin contrario, más, muchas despedimos gracias. la sesión, pero me gustaría de repente si cada uno puede dar un mensaje final sobre el tema, lo que quiera compartir para ir cerrando. Claro. Okay. Vanessa, de repente un mensaje final que quieras dar. Pues bueno, ante todo agradecemos que nos se hayan sumado a esta charla, esperamos que haya sido de su utilidad y pues solo mencionar que precisamente este tipo de contenido psicoeducativo es para que sea un contenido amable para todos, que se entienda, que no se sientan mal de que si están pasando por esto no son los únicos. Hay muchas personas que están pasando por situaciones similares y esa es la idea, que también ustedes conozcan, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo pueden pedir ayuda y que sobre todo, bueno, cuiden su salud mental. De verdad confíen en los psicólogos, tenemos preparación adecuada para poder ayudarlos y bueno, agradeciendo, Samuel, gracias por darnos esta oportunidad. Excelente, Vanessa, muchas gracias. ¿Tú, Itzel, un mensaje final antes de despedirnos? Bien. Yo quiero agradecerte, Samuel, el espacio de parte de Vane, de todo el equipo de Resurgir, e invitarlos nuevamente, ¿no? A que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde van a poder encontrar mucho del contenido que con mucho cariño hacemos para ustedes, intentando transmitirles un poquito de lo que sabemos, de lo que también vamos aprendiendo. Todo el contenido que hacemos ahí es con mucho gusto. Yo siempre he dicho que no está de más o no pasa nada si se empieza de nuevo. Hay algo que decía Vania ahorita, ¿no? Si alguien similar está pasando, si alguien está pasando por algo similar, o si alguien un poquito de lo que hablamos hoy les hizo ruido o conocen a alguien que podría hacerle bien, ayudarle esta información, hágansela llegar. Para nosotros es un agrado muy grande compartir este espacio. Si se tiene que empezar 1000 veces, se empieza. Y creo que el tema del día de hoy es muy fructífero, ¿no? Para intentar comenzar a comprender muchas de las cosas de cómo actuamos y cómo pensamos y a partir de eso intentar equilibrarlo de la mejor manera. Eso sería lo que agregaría, Samuel. Excelente, muchas gracias. Me despido de todo el público conectado. Todos pueden ver la grabación posteriormente y compartirla si desean. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a Resurgir. Sin más, nos Gracias, Samuel. despedimos. Conmigo será hasta el próximo mes, pero Resurgir tiene contenido constante. Les invito a seguirlos, por favor. Y que tengan una bonita noche a todos, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bye.